Hola, seguimos con el análisis de la actividad número 9 del curso de números para tercer ciclo. En esta actividad que se propone, la idea es que el estudiante pueda llegar a identificar la diferencia que existe entre los números racionales, ya vistos en octavo año, y los números irracionales, que sería el tema nuevo que se vería a nivel de noveno año en los nuevos programas de Costa Rica de matemática. Precisamente se dan tres números con algunos de sus decimales, y la idea es que los estudiantes identifiquen o determinen semejanzas o diferencias entre cada uno de estos números. Bastante sencilla la actividad. Sin embargo, importante es que los tres números que se dan se presentan con expansión decimal infinita. Eso sí hay que dejárselos claro desde un inicio. Ya en el análisis propio del problema, los estudiantes pueden determinar, ¿verdad?, o observar que este par de números no se repiten sus decimales, o no tienen algún tipo de periodo. Como bien sabemos, el primer número es el que se representa con E y el segundo número es el que se representa con Pi, y se cree que sería natural que los jóvenes identifiquen este segundo número, pues desde primaria ya se ha trabajado con pi. Sin embargo, aquí hay que romper varios esquemas que se traen, o inclusive algunas malas concepciones, en donde tal vez en la escuela se les ha dicho que pi es igual a 3,14, por ejemplo. Y entonces ya aquí hay que trabajar este análisis, esa parte de ya en el número irracional como un número con infinitos números decimales, ¿verdad?, y que no tengan periodo. Y el primer número que se propone, bueno, es un número que precisamente, inclusive a la hora de proponerlo, como pueden ver aquí, se nota el periodo que se da, ¿verdad? Es un número racional. Un ejemplo interesante o un ejercicio interesante, así como se vio en octavo año, la definición de número racional como el cociente de dos números enteros. Entonces, un problema interesante aquí adicional sería que los estudiantes investiguen cuál es ese par de números, que hagan aproximaciones, cuál es ese par de números enteros que a la hora de dividirlos se obtiene este. Eso sería un problema bastante interesante y donde los estudiantes van a tener que estar sacando aproximaciones, obviamente en este caso con el uso de la calculadora. Entonces ya aquí la idea es que los mismos estudiantes se planteen, ¿será que los otros dos números que no tienen esta característica son del mismo tipo? O sea, en este caso serían de los mismos números racionales. Entonces ya ahí es donde en la etapa de clausura, entonces ya se da la definición de número irracional y demás. Y aquí algo muy importante que hay que dejarle claro a los estudiantes y en todo este proceso es que y en los nuevos programas de matemática hay un proceso llamado representar. Entonces se insiste que precisamente aquí en los números irracionales este proceso se vuelve fundamental, pues trabajar con este montón de decimales no es nada sencillo, y trabajar algebraicamente estos decimales no es nada sencillo, mientras que si se utilizan símbolos particulares para estos números, ya sí se vuelve el trabajo algebraico bastante sencillo. Como les decía, entonces en la etapa de clausura ya se da la definición de número irracional y algunos ejemplos. Y algo interesante que también hay que trabajar en la etapa de clausura, o inclusive en la segunda etapa de movilización y aplicación, es el hecho de presentar a los estudiantes números irracionales famosos, que insisto, ya al menos pi y e, que se han trabajado en la actividad, pero también presentarles otros números irracionales que son famosos.
y que son famosos precisamente por mucha aplicabilidad que ha tenido y que tiene en la vida cotidiana, y otros, por ejemplo, pi, su gran valor histórico que tiene, y que precisamente aquí se puede aprovechar para trabajar precisamente este eje curricular de los nuevos programas de matemática en Costa Rica, que es el uso de la historia de la matemática. Solo a modo de ejemplo y de dato curioso, actualmente ya pi se le han descubierto más de 10 billones de decimales. Para llegar a esos 10 billones de decimales se necesitó año y medio. Esto se dio y se hizo en Japón en una computadora con 10 discos duros. Como un dato interesante, cuando ya se llevaban 2 billones, eh, hubo un problema en un disco duro y se tuvo que empezar a hacer los cálculos otra vez de nuevo. Y otro dato interesante es que cuando ocurrió el terremoto en Japón, que precisamente ahí donde estaba el servidor y los discos duros, ya se llevaba un 47% del cálculo y se creía lo peor. Sin embargo, no sucedió nada al disco duro ni al servidor, entonces se pudo seguir con el cálculo y desarrollar estos 10 billones en el año y medio que les comentaba. Igual, por ejemplo, el caso de FIDES, del número de oro, todas sus aplicaciones que tiene, inclusive con razones en el cuerpo humano, en el rostro, que tiene que ver mucho con el sentido de perfección y demás. Entonces se puede, y esto se puede conectar inclusive con el área de geometría, en la parte de simetrías y demás. Entonces se puede aprovechar. Y obviamente ya trabajar otros números irracionales, ya tal vez menos conocidos, pero que igual se insiste en la representación, por ejemplo 1,730, etcétera, que es raíz de 3 y que obviamente trabajar raíz de 3 es más sencillo algebraicamente que trabajarlo con estos decimales, ¿okay? Lo mismo que raíz de 99. Invitarlos a que nos sigan en nuestro sitio web www.reformamatemática.net, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.